nos reunimos para estar en la alabanza y en la Santa Comunión con nuestro Señor Jesucristo. El día sábado es el día de guardar. Siempre lo vengo diciendo, pero las cosas de este mundo es tan terrible que es como si pusiera piedra tras piedra. Pero he venido analizando de que si no cumplimos, pues entonces estamos de más en el camino del Señor. Y he venido analizando y con mucho dolor, hoy día más que nunca, que pone las piedras tan tremendas como si realmente son unos obstáculos y que realmente retrasa los preciosos minutos que debemos estar reunidos con nuestro Señor después de una larga semana. Creo que tenemos que poner un poco más de atención para hacer, como dice el Señor, hasta el día viernes nuestras cosas cotidianas, y el día sábado debe ser realmente que levantarnos y de frente orar y lavarnos y estar ya preparados para venir a recibir esta santa palabra. Creo que voy a orar mucho porque yo debo ser la principal de que debo arrancar aquello que nos va atando. Hoy más que nunca el diablo siempre se interpone porque sabe perfectamente que le queda muy corto tiempo y él es el que hace las cosas de interrupción y de tropiezo para todos los que quisieran conocer el camino de Dios y esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo para la salvación. Ahí a veces todavía está en nuestros corazones como si uno ya no quisiera saber, como si uno quisiera correr hacia el mundo. Es una pena a veces, hermanos, que voy analizando en cada uno de los hermanos. Quizás será porque un poquito más estoy acercándome y conociendo sus palabras, sus mandamientos, de la ley del Padre, que son en las profecías. Y es una pena y es muy triste que realmente en estos últimos tiempos vamos aceptando casi a la caída junto con Babilonia. Entonces, hermanos, creo que vamos a poner más atención sobre la palabra del Señor. Yo también estoy pensando bien y me doy cuenta, y con un dolor, que justamente fui a mirar la hora y era 9:30. Dije, realmente me dio un sentimiento de llorar porque yo misma me di cuenta que como son sus artimañas tan grandes, que como pasan las horas hasta volando pareciera. Pero quiero recordarles, hermanos, que tenemos que obedecer, como dijo el Señor, hacer todas tus cosas desde domingo a viernes, y debe dejar todo preparado para el día sábado, y el día sábado únicamente orar, Señor, en la palabra verdadera. Nosotros debemos estar en ayunas hoy día sábado para recibir su santa palabra. Eso es lo que voy entendiendo en sus santas escrituras, hermanos. Así que si nos dice que hasta el día sábado dejas todo preparado, quiere decir que debemos recibir la palabra en ayunas el día viernes. Entonces, hermanos, vamos entendiendo lo que voy comprendiendo y entendiendo sobre los estudios de sus santas palabras de nuestro Señor. Entonces, hoy día, después de este corto reflexión que tenemos, de lo cual hay que hacerlo ver y no quedarse callado, entonces vamos a cantarle su alabanza al Señor y a orar para que Él nos haga recordar lo que sus santas palabras que nos dice del guardar el día sábado. Entonces, bueno, vamos entonces, hermanitas, a orar muy profundamente. Si no te pueden hincar, no hay necesidad de hacer. Si pueden hincarse, porque debemos doblar la rodilla para el Señor. Amantísimo Jesús, te doy gracias, Padre Santo, porque has hecho lo más grandioso de ponérmela aquí, Señor, a tu hija Victoria, que tú la conoces, Señor. Mi corazón está hincha de amor, Señor.
Amantísimo Jesús, sé que tú estás dentro de nosotros, Señor, porque en el momento que entramos a este tu santo templo, porque templo es donde doblamos la rodilla para ti, Señor Jesucristo, tú estás ya presente para que nosotros oigamos tu voz y tú nos hables, Señor. En este día tan maravilloso, Señor, de tu día, sábado, Sabbat, Señor, te pido, Padre Santo, por la salud de esta hija que me la has prestado, Señor. Tú la conoces, tú sabes, Padre mío. Te pido como madre en la tierra, Señor, que la colmes de bendiciones y le des la salud, amantísimo Jesús, para que ella sea, Señor, sombra de su casa, sombra de su familia, amantísimo Jesús. Amoroso Jesús bendito, tú nos hiciste, Señor, y nos conoces a cada una de nosotros. Te agradezco, dice lo más profundo de mi corazón, por este hermoso regalo que me has hecho, Señor, de tenerla presente aquí, amiguita, Señor. Tú lo sabes, Padre mío, todo lo que ocurrió, pero bendito sea, Señor, que tú juntas las aguas claras y en la luz de tu hermosura, palabra y voz. Amoroso Jesús, bendito seas, Señor, bendito seas. Te pido, Padre mío, por todos los que están aquí presentes, Señor, bendícelos, Señor, bendícelos a cada uno de ellos, Señor, a cada uno, porque tú ves sus corazones y su mente, Señor, si son merecedores de esta santa bendición. Te pido, Padre mío, también por todos los enfermos de este pueblo, aquellos que están postrados en su cama, Señor, ve y escúltalos, porque tú eres el médico amoroso. Nosotros somos tu cuerpo y nosotros somos que esperamos tu santa visita, amoroso Jesús bendito. Te doy gracias, Padre mío, por todo lo que haces por nosotros, Señor, y ten piedad y misericordia por aquellos que no obedecen a tus santos mandamientos ni al llamado de tu voz. Perdónalos, Señor, porque no saben lo que dicen ni lo que hacen. Te pedimos, Padre mío, por todo el mundo, especialmente por la juventud, Señor, para que lo saques de aquella juventud que está atrofiada y perdida en el alcoholismo, en las drogas y en cuanta cosa de vanidad del mundo, Señor. Ten piedad de ellos y manda a tus ángeles y arráncalos, Señor, de aquellas tinieblas, amoroso Jesús. Bendito sea, Señor, bendito sea, Señor. En el nombre del Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo, vamos a abrir sus santas palabras y que Él sea el que va a hablar, solamente yo soy su instrumento. Entonces, vamos a escuchar sus santas palabras, que vamos a tener hoy día su estudio en Génesis, que vamos conociendo para poder encontrarlo y conocer desde la creación hasta el Apocalipsis del fin. Tenemos que conocer desde los profetas para poder entender sus mandamientos, sus leyes y sus estatutos del Padre. Porque si vamos estudiando las profecías, encontraremos a conocer que Dios el Padre de días tenía también sus 12, que tenía en aquel tiempo, si estudiamos y estamos estudiando, sus 12 patriarcas, sus 12 patriarcas. Dice Abraham, estando como hijo en la tierra, tuvo sus 12 apóstoles, sus 12 apóstoles. Entonces tenemos que conocer los mandatos de Dios que están en sus profecías para que nosotros podamos entender cuando estuvo como hijo en la tierra con sus 12 apóstoles.
y cuál fue la obediencia de aquellos 12 patriarcas, de dónde salieron y qué hicieron. Entonces vamos a comenzar a estudiar. Nuestros estudios va a ser ahora, dice, Génesis. Habíamos estudiado el sábado pasado en Génesis la promesa del nacimiento de Isaac. Ya sabemos que fue la promesa que le hizo a Abraham y a Sara, ¿no? Que de ellos saldría el hijo Isaac. Entonces vamos a conocer en toda su historia que se encuentra en Génesis. Ahora sí, si el Señor me ha hecho ver de que así debemos entender y conocerlo, pues vamos a seguir estos estudios conforme el Señor lo señala. Dice así: habíamos terminado el sábado pasado en el capítulo 18 y en el versículo 15, la promesa del nacimiento de Isaac. Entonces, para recordarnos, para comenzar, vamos a hacer nuestros estudios del versículo 15, para comenzar el nuevo estudio. Dice: entonces Sara negó diciendo, no me reí porque tuve miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Le dijeron, ¿quién le dijo? ¿Quién vino a hacer esa promesa? Vino a ser nuestro mismo Señor Jesucristo. Hacerle esa promesa que siendo Abraham de 100 años y Sara tendrían un hijo. Y ella se reía porque decía, como ella tan vieja y él tan viejo, ¿cómo iban a tener un hijo? Pero para el Señor no hay nada imposible, ¿no? Entonces, ahora vamos a seguir continuando para conocer cuál fue las palabras de Dios que indicó Abraham, ¿no? Entonces dice, vamos a comenzar ya en el capítulo 18, quiero decir, en el capítulo 18 y en el versículo 16, estaba acordándome en el 12, ese es ya, y dice, Abraham intercede por Sodoma. Abraham intercede por Sodoma. Yo creo que se van a recordar porque ya hemos tenido también estos estudios. Dice, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia a Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Dice, y los varones se levantaron de allí. Entiendan bien, ¿quién fueron los varones? Fueron los ángeles que vinieron con nuestro Señor y ellos se dirigían a Sodoma y Gomorra. Y vamos a ver para qué se dirigían allí. Pero entonces dice, y Jehová dijo, dice, encubriré yo, Abraham, lo que voy a hacer, dice, y habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser bendita en todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta. ¿Por qué venían aquellos ángeles y vino nuestro Señor a donde Abraham? Porque el Señor venía para hacerle la promesa que él tendría un hijo que naciera, que vamos a seguir allá adelante nuestros estudios, pero ya la promesa del nacimiento es Isaac, para que cuando vayamos en nuestros estudios acuérdense de ese nombre, de Isaac. Era el hijo de Abraham,
ese hijo iban a nacer los hijos que iban a ser los 12 patriarcas. Entonces vayamos entendiendo. ¿Y por qué vinieron los ángeles con el Señor? Porque ellos venían porque iban a castigar a Sodoma y Gomorra por todas sus maldades y sus idolatrías. Les estoy adelantando para que vayan entendiendo. Entonces dice así, se aumenta más y más el pecado de ellos, y se agrava, y dice, y se ha agravado en extremo. Está hablando de Sodoma y Gomorra. Descenderé, dice, ahora, y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Si no lo, dice, y si no, lo sabré. Dice así, por eso dice, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Y si no, lo sabré. Claro, ¿cómo no iba a saber si era Dios? Él sabe todo de nosotros. Y dice, y se apartaron de allí los varones y se fueron hacia a Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. O sea, los ángeles fueron los que se fueron ya a Sodoma y Gomorra, porque ellos venían a castigar. Pero Jehová, nuestro Señor Jesucristo, se quedó con Abraham. Entonces dice, esa película me gustaría que la veríamos, porque yo la tengo. Y dice así, y se acercó a Abraham y dijo, destruirás, le dijo, se acercó. ¿A quién se acercó? ¿Destruirás también al justo con el impío? Le estaba preguntando a nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, se acercó, dice. Y dice, quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás? Está hablando con nuestro Señor. Y dice, al lugar por amor a los 50 justos. Dice, ¿no? Mire lo que dice. Al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él, lejos de ti, el hacer tal que hagas morir al injusto con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Le está hablando Abraham. Dice, entonces respondió Jehová. Miren lo que respondió Jehová a Abraham. Dice, porque le está diciendo que si habría 50 dentro de ese pueblo que era lleno de pecado, si no los perdonaría, ¿no? Eso es lo que le está preguntándole y diciéndole a nuestro Señor. Dice, entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré. Si es que hallare 50 justos, vayan escuchando para entender. Dice, de la ciudad perdonaré a todo este lugar por amor a ellos, Y Abraham replicó y dijo, he aquí, ahora que he comenzado a hablar, dice, que ha comenzado a hablar a mi Señor. O sea, que está escuchando que está hablando el Señor, dice, ¿no? Aún que yo soy polvo y ceniza, porque ¿cómo podría ser? Tenía que ser algo, el escogido, que era Abraham, era su profeta, a quien de él tenía que salir aquella descendencia de los que tenían que obedecer sus santas palabras de su ley. Por eso le dice, con extrañeza seguramente le diría Abraham, ¿no? Le diría, y dice, comenzó a hablar a mi Señor.
aunque soy polvo y ceniza, porque él se da cuenta que era polvo y ceniza, porque uno siempre es pecador. Por eso dice, a polvo y ceniza, dice, ¿no?, el Señor. Y dice así, y dijo, a polvo y ceniza. Haya 50 justos dentro de la ciudad, destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos. Dice, estén dentro de él, lejos de ti. Él dice, hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas el juez de toda la tierra. No has de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aun que soy polvo y ceniza. Quizá faltarán de 50 justos, dice, 5, y destruirás por aquellos 5 toda la ciudad. Y dijo, no la destruiré, sino hallare allí 45, le dice. Y volvió a hablarle y dijo, quizás se hallaren allí 40, y respondió, no haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi Señor. ¿Quién hablaba? Hablaba Abraham con nuestro Señor, cara a cara, en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, aquí en la tierra. Porque estaba aquí en la tierra, hablando con él. Dice así, dice, si hablare quizás, se hallarán allí 30. Y respondió, no lo haré, si hallare allí 30. Y dijo, he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor. Quizás se hallaren allí 20, no la destruiría. Respondió, por amor a los 20, no la destruiría por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor, si hablares solamente una vez, quizás, dice, si hallaran allí 10, no la destruiré. Respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió, o sea, se fue. Dijo el Señor que si le preguntaba a Abraham que si habían esos, como dice en lo último, ¿no? Si habría, dice, unos 20, no la destruiría. Pero en Sodoma y Gomorra no había ni uno. Todos eran pecadores, porque hasta los hombres se prostituyeron. Era por eso que cuando se acercaron los ángeles a esa nación y a buscar a Lot para que se salvara con su familia, ellos se acercaron y dice, Lot cerró la puerta y entregaba a sus 2 hijas, que nunca habían conocido hombre, con tal que no los tocaran a esos 2 jóvenes. ¿Por qué? Porque los 2 jóvenes eran los ángeles. Porque esa turba que estaba delante, lleno de pecado, cerrados, hombres y mujeres, era una abominación terrible. Querían que se los entregaran a los 2 jóvenes para prostituir con ellos. Eso es lo que tenemos que ir entendiendo, las palabras que nos dice nuestro Señor, que vienen a ser sombras y símbolos para que conozcamos el final que está en el Antiguo, y para conocer el Segundo Testamento y el fin que está en el Apocalipsis.
Si no vamos entendiendo las historias, porque digámoslo así, del Antiguo Testamento, pues no habríamos entendido nada entonces. Si aquí entendemos que él tenía sus 12 patriarcas y que nuestro Señor Jesucristo sus 12 apóstoles. Sigamos conociendo en Génesis. Sigamos conociendo. Ahora vamos a seguir conociendo en el mismo libro de Génesis, en el capítulo 19, la destrucción de Sodoma y Gomorra. Dice así: llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot, ¿ve? Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viendo Lot, se levantó a recibirlos, y se inclinó hacia él, dice, hacia el suelo. Y dijo: ahora, mis señores, que vengáis a casa de vuestros, y los hospedéis, y levantaréis vuestros pies por la mañana. O sea, les invitaba que fueran a su casa y que ahí se hospedaran y por la mañana se levantaran. Os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos le respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él dice, el Porfirio, con ellos muchos fueron con él, y entraron en su casa y les hizo banquete, y dice, coció panes sin levadura, y comieron. Pero antes que se acostaran, rodearon la casa. Escuchen bien, ¿quién rodeaba la casa de Lot? Dice, antes que se acostaran, rodearon la casa, los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Y entonces Lot salió a ellos, dice, entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad, porque esa turba, esos hombres que estaban afuera pedían para llenar de pecado, porque eran una prostitución, hombres y mujeres. Era horrible Sodoma y Gomorra. Solo había la idolatría, la borrachera, la prostitución. Era tanto el pecado que hasta los hombres ya no había, ya en las mujeres era algo y los límites. Esto les amplío para que vayamos entendiendo nuestros estudios y se acuerden qué es lo que estamos estudiando. Se acuerden qué es lo que estamos estudiando para entender de la venida, de lo que está aconteciendo, de lo que va a acontecer así hacia hace poco al futuro. Dice, sigue hablándonos, dice, he aquí ahora yo tengo, le dice Lot, al ver que vio esa maldad y esa turba que estaba y que querían a los dos jóvenes, entonces Lot tenía dos hijas que no conocieron hombre nunca. Sale Lot para ofrecer a sus hijas, para que no hicieran daño a esos jóvenes. Miren lo que dice, he aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera y haced con ella como bien os pareciera. Solamente que a estos varones no hagáis nada, dice, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron, quita, dice, miren, y ellos respondieron, quita allá. Y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de, dice, erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y dice, hacían gran violencia al varón Lot. O sea,
Y esa turba, al ver que no les entregaba lo que ellos querían, porque ellos querían a los dos jóvenes, porque dice que esos dos jóvenes, como eran los ángeles, eran unos jóvenes muy bellos, unos jóvenes de un semblante angelical, puesto que eran dos ángeles, eran muy bellos, y como tenían tan tremenda belleza, entonces esa turba, esos hombres llenos de maldad, querían a ellos. Ni siquiera querían aceptar a las hijas de Lot, que no habían conocido hombre, ¿no? Entonces, esa es una ilustración a lo que tenemos que ir entendiendo. Dice, y sigue diciéndonos, se acercaron para romper la puerta, y entonces los varones alargaron la mano, o sea, los ángeles, y metieron a Lot, mire, alargó la mano, seguramente, qué largo sería, eran los ángeles, ¿no? Para ellos, y dice, alargaron la mano y lo entraron de la puerta, seguramente, vamos a seguir conociendo, dice, y entonces los varones, dice, entonces los varones alargaron, dice, la mano, y metieron a Lot a casa con ellos, y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa, hirieron con ceguera. ¿Han entendido eso de que hirieron con ceguera? ¿Qué le hizo? ¿Qué les hicieron los varones a toda esa turba? Eso, los volvieron ciegos, porque eran los ángeles mandados de Dios, porque estaban mandados para destruir Sodoma y Gomorra por tanto pecado que había, por tanta abominación. Dice, por eso dice, y dice, hicieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fueron buscando la puerta. Si estaban ciegos, no podían encontrar la puerta para adentrar, porque ellos querían de entrar a la casa de Lot y sacar a esos jóvenes que estaban dentro de la casa de Lot, ¿no? Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Dice, dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Dice, ¿y yernos y tus hijos? Dice, ¿y tus hijas? Ellos pensaban que si eran los yernos, miren hasta dónde llegaban, ¿no? Dice, ¿y tus hijos y tus hijas? Y todo lo que tiene en la ciudad, sácalo de este lugar, sácalo de este lugar, les decía. Dice, porque vamos a destruir. ¿Qué le dijo a Lot? Que si tenía sus hijos, le preguntaba a los ángeles que si tenía los yernos, las hijas, pero las hijas no eran casadas, no tenían esposo. Les dijo los ángeles que sacara a su familia, sacara a su esposo, si es que tuviera yernos, que también lo sacaran, porque ellos iban a destruir ya Sodoma y Gomorra, esos pueblos, iba a destruir. Es lo que le decía los ángeles a Lot, ¿no? Por eso dice, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido, dice, de punto delante de Jehová. Por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo, Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas. Habló de los que habían de tomar, porque hasta ese momento no era los que habían de tomar. Por eso dice así. Por eso dice Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo, levantaos y salid de este lugar, porque Jehová, dice, ha de destruir esta ciudad. Más pareció a sus yernos como que se burlaban. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma tu mujer, y dice, y todas tus hijas que se hallan aquí, para que no perezcan en el castigo de la ciudad. O sea, ellos vinieron porque era su ley,
del Señor y venían a cumplir, porque era una ciudad, un pueblo que se corrompió hasta lo sumo, hasta lo más se corrompió. Era tanto que gritaban y sufrían Lot y su familia de todas estas abominaciones que había en este pueblo, en esta nación. Y dice así, dice, deteniéndose él a los asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová, para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. ¿Quién lo sacó y quién los puso fuera de la ciudad? Los ángeles de Jehová. Los sacaron y los pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera dijeron, escapad por tu vida, no moriréis tras de ti, ni paréis en toda esta llanura. Escapad al monte, no sea que perezcas. Les dijo que escaparan y que no voltearan atrás a mirar aquel castigo, les estaba diciendo, por eso les decía así. Dice, he aquí ahora esta ciudad está cerca. Escapar ahora allá, dice. He aquí ahora esta ciudad está cerca. Para huir allá, a la cual es pequeña, dejadme escapar allá. No es allá pequeña y salvaré mi vida. Y le respondió, he aquí he recibido también su súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa y escápate allá, porque nada podrá hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. O sea que los ángeles, estamos estudiando donde tenía que el Señor los había mandado, donde tenían que salvarse de aquel castigo, tenían que llegar a ese sitio donde los había mandado el Señor. Dice entonces, sigue diciendo, mire lo que dice, el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar, o sea, ya llegó a ese. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra. Hizo llover porque no había ni uno que se pudo salvar, ni uno. Todos estaban en el pecado, todos estaban en la corrupción, todos. Hermanos, igualmente en estos últimos tiempos, tal vez no haya tampoco ni uno que se salve. De tanta idolatría y de tanto pecado, de tanta corrupción, de tanta mentira, de tanta clandestinidad. Solamente, como dice el Señor en su libro santo del Apocalipsis, que solo serán los 144,000 escogidos, sellados de los hijos de Dios. ¿Llegaremos a ser uno de los 144,000? Pareciera difícil, ¿no? Pero no es difícil. Si queremos estar dentro de esos 144,000 sellados, ¿no? Miren lo que nos dice, hay que poner atención a lo que nos dice el Señor. Lo que estamos estudiando lo vamos a ver para el fin también, porque estas son símbolos y sombras de lo que está aconteciendo y va a acontecer. Sigue hablando, nos dice así.
ya hemos visto que hizo salir porque eran sus escogidos, porque ellos obedecían los mandamientos de Dios, esa familia de Lot. Por eso es que el Señor se encargó y les dijo a los ángeles que los sacaran y los salvaran antes de que comenzara el castigo. Eso del azufre y el fuego del lago, ese es el que vendrá al fin, que nos habla en Apocalipsis. Dice así, y sigue hablándonos el Señor, y dice, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquella ciudad, y el fruto de la tierra. Destruyó todo, todos los moradores y todo el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró, ¿a dónde miró? Hemos ya estudiado eso, atrás, ¿no? ¿Por qué miró atrás? Porque ella dijo, ¿cómo me van? ¿A dónde voy a ir? Si ella tenía también parte de lujo. Tampoco no estaba tanto así como Lot al Señor que obedecía. Ella también amaba un poco al lujo y a la comodidad, al bienestar. Entonces ella quería ver cómo es que salía con tan pocas cosas y a dónde, y mirar que se quedaba todo aquel lujo, todo aquello que tenía en Sodoma y Gomorra, ¿no? Entonces por eso dice, entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él, ¿ve? A espaldas de él, porque no obedeció, que le dijo que no mirara hacia atrás. Y él se volvió, ¿y qué se volvió? Se volvió una estatua, porque desobedeció la palabra de Dios. Desobedeció, ¿ve? Porque en ella todavía su corazón pensaba en las comodidades, en lo que estaba dejando y en las llanuras que salía. Y miró que por cómo dejaba aquello, todavía en su corazón había un poco de vanidad, ¿no? Por eso dice así, a las espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Y subió a Abraham, mire, y se volvió estatua de sal. Que dice que esa estatua hasta ahorita. Hasta ahorita está, muchas cosas que está escrito acá, está hasta ahorita, hasta estos momentos, ¿no? Hasta estos momentos. Nosotros, bueno, si tuviéramos dinero, viajaríamos a esos sitios y veríamos con nuestros propios ojitos. Pero hay escudriñadores de las escrituras del Señor que van a esos lugares para constatar si efectivamente existe, y existe esos lugares, donde estuvo o pasó el Señor, o pasó cualquier que pasó en aquellos tiempos, ¿no? Entonces dice así, y dice, ahora dice, y subió Abraham por las montañas al lugar donde había estado delante de Jehová. Nuestro Señor dice que Él, cuando estuvo aquí en la tierra, caminó mucho llevando el mensaje. Y dice el Señor que Él cantaba. Dice que Él cantaba. ¿Y cómo sabría cantar tan maravilloso que seguro que hasta los pajaritos se callaban? Porque su voz era, dice, tan hermosa. Cantaba el Señor. Por eso nos dice el Señor que cuando estemos en una aflicción o un problema de un conflicto, debemos cantarle al Señor. Debemos cantarle una alabanza. Entonces, porque el diablo es el que está acechando, ¿no? Haciéndonos dar cólera, haciendo los problemas. Y dice, si cantamos las alabanzas, y dice que el diablo vuela de ahí, dice, no, esto no es para mí. Y huye, ¿no? Dice en sus santas palabras, ¿no? Entonces dice así, y subió Abraham por las montañas al lugar donde había estado de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró, y aquí dijo, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Imagínense, hermanas, esto es una sombra de lo que va a venir el fin. Por eso dice el Señor que el fin será fuego. Y dice que Satanás, sus demonios y sus seguidores se quemarán, no quedará ni un hueso ardiendo. En el fuego y el azufre ardiendo. ¿Cómo será? Será como un lago. Yo me imagino
que debe ser como un lago cuando revienta un volcán y sale la lava ardiendo y sigue quemando todo lo que encuentra, todo lo que está a su paso. Así será el fin, hermanas. Aquí nos va hablando para que vayamos entendiendo. Y si nos damos cuenta, hermanas, el sol va quemando más y el agua se va secando. ¿Por qué no nos damos cuenta? Los que estamos en el camino de Dios, nos tenemos que ir dando cuenta de estas cosas. Antes no había bastante agua en este río, no había agua en estos canales y todo esto verdeaba. Ahora, ¿dónde está el agua? Y si está allá, están ya en un conflicto por el agua, porque no les alcanza el agua. Entonces, si vamos conociendo la palabra del Señor, nos iremos dando cuenta de lo que va sucediendo. Entonces dice, sigue hablándonos el Señor. Dice así: así cuando destruyó Dios la ciudad de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al solar de las ciudades donde Lot estaba, pero Lot subió de Zoar, y dice, y moró en él, y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo, ¿qué tuvo? Porque tuvo miedo, dice, de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva, él y sus 2 hijas, porque ya la esposa de Lot se quedó en estatua de sal. ¿Por qué? Por su vanidad y por su curiosidad. Por esa vez no debemos ser tan curiosas, porque por eso podemos conseguirnos un conflicto. De repente, pongamos ahí un problema, y nosotros nada tenemos que ver en ese problema, pero nos metemos, y la lengüita sale, y nos metimos en ese problema. ¿Sí? ¿No? Entonces, no, es como un ejemplo que tomamos, porque ella también miró, quería mirar qué iba a hacer, qué cosa iba a pasar, pese a que le dijo, no mires atrás. Pese a que le dijo los ángeles y le dijo su esposo, no mires atrás. Pero ella, en su mente estaba que como dejaba toda su vida, digamos, su bienestar ahí, ¿no? Seguramente tendría también, digamos, como un palacio, cómo sabría vivir, ¿no? Sus comodidades, y dejar y tenerse que ir por el monte. Entonces miró que había atrás, y ahí quedó. Hasta ahorita, hermanas, hasta ahorita está esto, hasta ahorita existe, hasta ahora. Si a veces los incrédulos no creemos, pero si tuviéramos plata, nos iríamos a todos esos sitios, y, ¿es verdad? Aquí está. O sea que el ser humano, si no mira con los ojos, no cree. Pero debemos de creer lo que dice la palabra de Dios. Si está en la palabra de Dios, es porque está así, ¿no? Entonces dice así, y sigue hablándonos. Entonces la mayor dijo a la menor, dice, aquí pasa lo que pasa ahora. Acá te van a enterar lo que pasa, ¿no? Dijo así. Entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo, porque ahí ya no había más que ellos nomás. No había más, ¿no? Entonces dice, nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra. O sea, se destruyó todo. No queda varón en la tierra. Miren, ¿no? No queda varón en la tierra. Dice, ven, demos a beber vino a vuestro padre y durmamos con él. Y dice, y conservaremos de vuestro padre descendencia. Ya no había hombres, pero todas estas cosas que leemos tienen sus resultados tremendamente. Y lo vemos en este mundo porque Satanás se encargó de hacerlo, ¿no? Ahí vamos a ver eso. Dice así. Y dice, hicieron a beber vino a su padre aquella noche. Y entró la mayor y durmió con su padre.
mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó, porque estaba embriagado, dice. Y el día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí yo dormí anoche, pasada con mi padre, démosles a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y hicieron beber vino a su padre también. Y aquella noche se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Ya. No, pero esto, hermanas, por eso es que estudiemos. Si no estudiamos, nunca vamos a saber lo que hay y cuál es el pecado y cuál es la paga del pecado. Si no entendemos, si no vamos a estudiar, tenemos que estudiar para saber. Entonces, por eso tenemos una Biblia, y esa Biblia debemos estudiar. Entonces dice: y dio a luz la mayor a un hijo, y llamó su nombre Moabé, el cual es padre los moabitas hasta hoy día, hasta ahora existe, ¿no? Dice: la menor también dio a luz a un hijo, y llamó su padre ven a mí, el cual es padre de los amonitas. Hasta hoy día existe esta descendencia, esta tribu, hasta hoy. Entonces, vamos a ver qué nos dice que va a entender en Hechos. Nos vamos al Segundo Testamento, cuando estuvo nuestro Señor aquí en la tierra. Y 8. En Hechos dice así: y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y la circuncisión al 8º día de Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. En Génesis 12, 13. 12, 13. Dice: ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y vive mi alma por causa tuya. ¿Quién le dijo eso? Dijo Abraham a Sara. Abraham y a Abimelech. Abraham y a Abimael. De allí partió Abraham a la tierra de Negud, acampó, dice, entre Cades y Sur, habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham a Sara su mujer: es mi hermana, dice. Y a Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Mire cómo son las cosas, que era una sombra de aquello y lo que acontece ahora. Pero también después vamos a ver el resultado de todo esto, ¿no? Y dice: porque Abraham tenía temor que lo maten, y su esposa Sara era muy bella. Entonces, donde iba, él prefería que pase como una hermana, no como su esposa, sino como una hermana, para que no lo mataran a él, porque seguramente que pensaba que lo matarían a él para quedarse con la esposa, ¿no? Entonces, él, ¿qué hacía? Decía: es mi hermana, ¿no? Esto para que vayamos entendiendo. Y dice así:
Dice, y dijo Abraham a Sara, su mujer, es mi hermana. Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara, ¿ves? Porque Abraham dijo que era su hermana, a ese pueblo donde llegó, que había un rey. Y ese rey, como vio que era su hermana, pues la tomó. Porque pensó que era su hermana, no pensaba que era su esposa de Abraham, Sara. Entonces dice así, pero Dios vino a Abimelech en sueño. Mire, antes el Señor, ¿cómo era que se comunicaba con los profetas? Se comunicaba por sueños, se comunicaba por piedra, ¿no? Había unas piedras que según lo que se voltía la piedra negra o amarilla o blanca, ellos entendían. Pero generalmente el Señor se les mostraba en sueños, nunca lo veían la cara, o bien sentían el hablar, pero nunca le veían su rostro al Señor, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque era espíritu. Nuestro Señor, el Padre Celestial, el Padre de días, era espíritu. Espíritu. Por eso cuando dice en la creación, ¿qué dice? Volaba, ¿no dice? Y vio que todo era una bóveda negra, y entonces dijo que vio que todo era triste y negro y agua. Volaba, ¿qué volaba? Un espíritu. Dios es espíritu, ¿no? Entonces dice así, pero Dios vino a Abimelech en sueño de noche y dijo, he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. ¿Ve? Muerto le dijo que era. Ahora vamos, ¿qué le dice Abimelech a Abraham? Porque Abraham parece que hubiese sido temeroso siempre, que él cuidaba su vida, ¿no? Por eso que hacía aparentar de que, o decía que Sara era su hermana, nunca decía su esposa, ¿no? Entonces dice así, mas Abimelech no se había llegado a ella, quiere decir que no la había tomado todavía, ¿ya? No se había llegado a ella, y dijo, Señor, matarás también, mire lo que dice, mas Abimelech no se había llegado a ella, pero mire lo que dice aquí, no se había llegado, pero vamos a ver qué dice, y dijo, Señor, matarás también al inocente, no me dijo él, mi hermana es, ¿ve? Le dijo, lo mataría a un inocente, porque le dice pues, no me dijo él que era su hermana, porque Abraham le dijo que era su hermana, pues era siempre un miedoso, que él siempre quería vivir, ¿no? Por eso le dice así, y dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano, con qué sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto, le dijo. Y le dijo Dios en sueño, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar. Y dice el Señor, le dice, y yo te detuve de pecar, porque muy bien pudo tomarla, ¿no? Seguramente que nos dice aquí. Por eso dice, así yo te permití. Dice, yo también te detuve de pecar, contra mí. Así no te permití que te acostases. ¿Ve? O sea, para que no pecara contra de quién, contra de nuestro Señor, no pecara, no viniera el pecado. Ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y ahora por ti vivirás, y si no la devolvieras, sabes que de cierto morirás, tú y todos los tuyos. El pecado, ¿qué es? Muerte. Ya hemos estudiado muchas veces, el pecado es muerte, por eso escuchemos y que nos quede en la mente, el pecado es muerte. Si nos habla tan clarito lo que nos habla el Señor, las cosas que es el pecado, y lo bueno y lo malo.
Por eso le dice, ve, le dice, si no la devolvieres, sabes que todo, dice, que de cierto morirás, tú y todos los tuyos. Entonces Amibalec se levantó de la mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los ídolos, dice, en los oídos de ellos, dice, temieron los hombres en gran manera. Después llamó a Abimelech y a Abraham y dijo, ¿qué nos ha hecho? ¿En qué, dice, en qué pequé yo contra ti, que has traído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? O sea, le está reclamando ¿a quién? ¿A quién le está reclamando? No, ¿a quién le está reclamando? A Abraham le está reclamando y maleja a Abraham, porque le hubiese hecho pecar si hubiese tomado a su esposa Sara. Si le hubiese tomado a su esposa Sara, ¿qué se hubiese cometido? El adulterio se hubiese cometido. Por eso le dice, le está reclamando, porque ha traído el pecado a su reino. Porque él tenía miedo, porque ella era tan bella y decía que si él decía hermana, entonces le iban a perdonar la vida y él seguía viviendo. Eso es lo que quería Abraham. Entonces dice, del gran pecado, lo que no habéis de hacer, has hecho conmigo. Eso le está diciendo a Amibalec. Dice, y dijo también Abimelech a Abraham, ¿qué dice? ¿Qué pensabas para que hicieses esto? Miren cómo le está respondiendo. Dice, y Abraham respondió, ¿por qué dije? Para mí ciertamente no hay temor de Dios en este lugar. Le dice, para mí, le dice, no hay temor de Dios en este lugar. Y dice, y me matarán por causa de mi mujer. ¿Ve? Porque ella dice que la mujer de Abraham era bella. Era muy bella, Sarai era bella, ¿no? Por eso. Y dice, y era joven y muy bonita. Y dice, y la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre. Y dice, y la tomé por mujer. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo. Que dice, en todo lugar, en todos los lugares donde lleguemos, digas de mí, dice, digas de mí. ¿Qué quería que le dijera? Si llegaba a todo lugar que llegara, ¿qué quería que le dijera? ¿Qué hemos dicho ahorita? Hermano, que eso quería, que siempre le dijera que era su hermano, que era hermano y que era hermano y que era hermano. Eso quería, de todo el sitio que llegara. Le dice, ¿no? Que dijera que es mi hermano, ella, ¿no? Entonces dice, entonces Abimelech tomó ovejas y vacas y siervos y siervas y se las dio a Abraham y le devolvió a Sara su mujer. O sea, como no entró el pecado, entonces le devolvió con todo, le devolvió con vacas, con todo le devolvió, por eso le dice, y le devolvió a Sara su mujer. Y dijo a Abimelech, dice, Abimelech, he aquí, mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Y Sara dijo, he aquí he dado 1000 monedas de plata a tu hermano, mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están conmigo, y para con todo así fue, dice, y así fue vindicada. Entonces Abraham oró, recién, entonces dice, entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos. ¿Qué le sanó? ¿Qué creen que le sanó cuando Abraham oró a Dios? ¿Qué le sanó a su mujer y a sus siervas? ¿Saben qué? Para que no entre al pecado, ¿no saben ni se imaginan? ¿Saben qué? Las puso a toditas estériles.
su esposa estéril, las siervas toditos estériles, ese pueblo. Por eso es que Sara fue estéril, porque así iba a cometer el pecado. Sí, sí, ajá. Ay, por eso es hermoso conocer, hay que conocer las historias, si no, ¿cómo conocemos? Porque entonces por eso, para que no pecaran, el Señor las puso estériles, todas, y Sara fue estéril. Entonces dice así, y dice, Amimelech a su mujer y a sus siervas, y dice, y tuvieron hijos recién cuando Abraham oró, habló con el Señor, habló con Dios, ¿no? Entonces dice, porque Jehová había cerrado completamente toda la matriz, la había cerrado para que no tuvieran hijos. Es lo que tenemos que conocer. ¿Por qué les mandó eso? Dice, porque toda la matriz, dice, mire, porque Jehová había cerrado completamente toda la matriz de la casa de Amimelech, o sea, todas las mujeres no podían concebir, a causa de Sara, mujer de Abraham, a causa de Sara, mujer de Abraham. ¿Vamos entendiendo, hermanas? ¿Vamos entendiendo o no? Muy bien. Ahí vamos a estudiar un poquito más para terminar, pero vamos a ir estudiando así para que vayan entendiendo, y después vamos a ver aquí qué sucede. Dice, vamos entendiendo de a poquito, y ustedes también vayan leyendo la Biblia. Yo no sé si cada uno, que siempre les he dicho, en fin, la abuelita no sabe leer, ¿no? Pero ella oye, yo creo que a veces si Dios nos da una cosa, nos da la otra, que podemos escuchar y entender también a la vez. Dice, vamos a seguir un poquito más este estudio, ¿no? Un poquito más. El nacimiento de Isaac vamos a seguir. Hemos estudiado, hemos terminado en el capítulo 20, y desde el versículo 1 hasta el versículo 18. Vamos a estudiar un poquito más del nacimiento de Isaac, del capítulo 21. Vamos a estudiar del versículo 1 hasta el versículo 7. El nacimiento de Isaac. Visitó Jehová. ¿A quién visitó Jehová? A Sara. Visitó Jehová a Sara como había dicho, y hizo Jehová con Sara como había hablado. ¿Cuándo habló y cuándo habló con Sara? Ahorita lo acabamos de estudiar. Cuando vinieron los 3 ángeles y vino nuestro Señor, cuando vinieron para castigar Sodoma y Gomorra. Pues tiene que poner un poquito. Algo tiene que quedar, hermanos. Algo tiene que quedar, ¿no? Entonces por eso dice así. Y Sara entonces dice así. Por eso dice que visitó Jehová a Sara como lo había dicho, y hizo Jehová a Sara como lo había hablado. Y Sara concibió. Y Sara recién concibió. Por eso dijo, pues Sara nos dice allá que se reía porque ella era ya vieja y él también era de 100 años. ¿Cómo iban a tener? Era estéril, aparte que era estéril, era vieja y era viejo. Pero para Dios no hay imposible. Era para decir que era Dios. Y que para Dios no era imposible nada. Tan presto lo seca o lo da. ¿Cómo? A que fluya, ¿no es cierto? Como que él quitara la vida y puede darle la vida. O como él nos seca el agua y nos puede dar el agua. ¿Cómo? La seca los ríos y nos da la lluvia. Y ahí el agua. ¿Sí? Eso no hay nada imposible para el Señor. Entonces dice, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo. En su vejez, ¿ve? En su vejez. En el templo que dice, en el tiempo que Dios le había dicho, en el tiempo, porque le dijo, cuando vuelva, le dijo, por eso le dio, cuando le dijo que ella iba a concebir, y ella se rió, porque antes las mujeres no tenían que estar delante de los varones, ¿no? Pero en aquel tiempo, bueno, Dios llegó, ¿no?
y Abraham conversaba con él. Entonces, tras de las cortinas dice que Sara estaba escuchando y se rió Sara y le dijo Dios, nuestro Señor le dijo, ¿por qué se ríe Sara? Le dijo, porque él le escuchó. Entonces sí, entonces dice, ¿ves? Y dice, y llamó a Abraham, y dice, no, hijo en su vejez y el tiempo que Dios le había dicho, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, o sea, el hijo que le dio su mujer, porque concibió. Dice, Isaac era su hijo. El hijo que había nacido de la mujer estéril, que era Sara, su nombre era Isaac. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. 100 años. Ahora podrá tener un hombre de 100 años, un hijo. ¿No? Entonces, miren lo que es. Pero para Dios no hubo nada imposible. ¿Por qué? Porque el Señor tenía que seguir viniendo la simiente santa. El Señor era el que encaminaba la simiente santa para que naciera el Santo de Israel, el León de Israel. ¿Quién es el Santo de Israel? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Señor nuestro Dios hacía que vinieran en las tribus para que viniera el Santo. Venía esas tribus santas, como Abraham, como Isaac, donde tenía que nacer nuestro Señor. En Nob, por ejemplo, también ahí vino también la simiente santa. La simiente santa quiere decir la familia santa que venía. Todo esto para que lleguemos, porque aquí está hablando de Dios, ¿no? Entonces dice así, y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reiría conmigo. Dijo Sara, y añadió, ¿quién dijera que Abraham y Sara habían de dar de mamar a hijos, pues le ha dado un hijo en su vejez? Le decía Sara. ¿Ven? Saraí. Ajá. Ya. Entonces, esto es para que nos vayamos dándonos cuenta cómo es que va viniendo la simiente santa para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros vamos entendiendo el Antiguo Testamento, o sea, de los profetas de nuestro Señor, que obedecían sus mandamientos y sus leyes, sus estatutos que era dado, iremos entendiendo de dónde y por dónde venía la simiente santa, que es nuestro Señor Jesucristo, y a esta tierra, a ser hecho hombre, nacido de un vientre de una mujer doncella. No es como tampoco dicen que la Virgen María, como le dicen, está en el cielo y que ella intercede por nosotros. No, ella fue una mujer escogida para que en su vientre fuera engendrado del Espíritu Santo y naciera nuestro Señor Jesucristo en esta tierra. Pero ella está durmiendo, ella ha muerto, y su cuerpo fue enterrado, polvo al polvo, tierra a tierra, y su espíritu ha vuelto en un sitio donde está durmiendo a Dios hasta el día del juicio. Recién en el día del juicio se va a presentar la madre de nuestro Señor Jesucristo. No es que está en el cielo y que es la reina y que es la que va a interceder por nosotros. El único que intercede por nosotros es nuestro Señor Jesucristo, hermanas. El único que ha intercedido y va a interceder es nuestro Señor Jesucristo. No hay más nadie en este mundo que va a interceder por nosotros para nuestra salvación.
Les explico, hermano, porque me adelanto, porque mis estudios son más allá, pero les explico porque cuando vamos a llegar ahí se van a acordar lo que les estoy hablando ahora en este momento, para que vayamos entendiendo. Que la Madre de Dios, que la Virgencita que intercede y que recemos el rosario y que intercede, no, ella no intercede nada, porque ella está durmiendo. Ella está durmiendo y su cuerpo tierra a tierra, polvo al polvo, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermanas, vamos cada vez, o no entienden, díganme, ¿van entendiendo o no entienden? Ya, entonces, hemos terminado por esta santa mañana, porque vamos a ir conociendo y conociendo, porque estas profecías nos van a llevar hasta el Apocalipsis. Si lo vamos estudiando y si Dios nos da todavía un poco de vida en esta tierra, vamos a ir entendiendo hasta que vamos a llegar, que vamos a caer de rodillas y no quisiéramos levantarnos nunca para agradecer por todo lo que hace nuestro Señor por nosotros. Hemos terminado estos santos estudios hoy día sábado y creo que les ha quedado algo o no, han entendido alguito o no, ¿sí? ¿Van entendiendo alguito? Bueno, gracias a Dios que vaya así, y para mí sería lo más hermoso que ustedes vayan entendiendo de estos estudios que voy dándoles a cada uno de ustedes, porque aquel día también el Señor me va a preguntar y ustedes también van a escuchar y van a oírle que se han entendido o no. Entonces hemos terminado esta santa mañana, este santo estudio. Vamos a cantarle la alabanza para orar y despedirnos de estos santos estudios, para despedirnos de nuestro santo Señor. Vamos a hacer de todo corazón, y cada uno de nosotros sabemos lo que necesitamos, aunque Él sabe todo lo que nos falta, lo que necesitamos, lo que nos pasa. Todo sabe nuestro Señor, porque Él es nuestro Creador. Amantísimo Jesús, amoroso Padre, hemos escuchado tu voz, hemos escuchado tus palabras, Señor. Señor, danos sabiduría, danos entendimiento y discernimiento para conocerte mejor, tus santas leyes, tus santos estatutos, Señor, tus ordenanzas. Oh Padre mío, amoroso Jesús, tú nos enseñas a tus hijos con amor, y nosotros te escuchamos para que en aquel día grandioso, Señor, a tu llamado, conozcamos tu voz y sepamos correr a ti, Señor. Porque habrá muchos, como dice Señor, habrá muchos que vendrán en tu nombre, pero si no conocemos tu palabra, no conocemos tu voz, ¿cómo vamos a distinguir de tu santa voz, de tus santas palabras, de ti, Padre mío, amantísimo Jesús? Señor, Padre Santísimo, danos sabiduría, Señor, entrañablemente en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, porque la mente es la capital y el corazón es la provincia. Amoroso Jesús, bendito seas, Señor, bendito seas, Padre mío. Salmos, en el capítulo 18, dice el versículo 1 hasta el versículo 14. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y
atemorizaron, ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazo de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló, se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó. Hubo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos, inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento, puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de agua, nube de los cielos, por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron. Granizo y carbones ardientes, trono en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. Granizo, carbones de fuego, envió su seta y los dispersó. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegra el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro fino, y dulce más que miel y que la que desfila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Perseveraba también a su siervo, perseveraba también a su siervo de la soberanía.
propias, que no se enseñoree de mí. Entonces será íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. De ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Sea grato los dichos